agua alrededor. Y estando aquí en Zúrich con el lago, o sea, cuando vi el lago, en realidad la primera vez fue a Interlaken. Fui a Interlaken y vi las montañas y el lago y me recordó a Caracas. O sea, me recordó a Maiquetía en realidad, me recordó a la playa. Porque es así, está la montaña que separa la playa de Caracas y está luego el mar. Emigré a Suiza porque mi pareja quería venir para acá. Entonces trató de convencerme durante muchos años y lo que terminó convenciéndome fue Corona. Porque durante Corona en París vivíamos en 45 metros cuadrados, los dos, trabajando desde la casa, que por eso yo creo que tantas parejas se separaron, pero nosotros no, lo que hicimos fue mudarnos a Suiza. Y mi pareja quería montañas y yo quería agua, porque iba a la playa mucho cuando era niña. Pasé muchísimo tiempo en el agua, muchísimo tiempo en la playa. Y cuando estoy al lado de agua, no tiene que ser el mar como en Venezuela, pero un lago, un río, lo que sea, el sonido del agua me relaja. Es algo que de verdad me calma. El hecho de tener la montaña con el lago, me sentí como en mi casa. Y entonces al ver eso dije, yo quiero esto. Me llamo Alejandra Stanislao, vengo de Venezuela, tengo 35 años y llevo muchos años viviendo fuera desde el 2005. En Suiza llevo 1 año y medio más o menos. Antes de venir a Suiza estuve viviendo en Francia durante 16 años. Primero 2 años en Lyon estudiando, luego en la región parisina y el resto en París. Me fui a Francia porque estaba en Venezuela en el colegio francés y me dieron una beca para estudiar en Francia y mi mamá me empujó muchísimo para que me fuera a estudiar afuera. Me fui sola. Parte de mi familia se había ido ya de Venezuela en el 2003, 2004, pero a lugares diferentes. Y yo fui la única que se fue a Francia. Y como fue una emigración así de oportunidades, donde se consigue trabajo, carrera, entonces todos nos fuimos a un lugar diferente. Mi familia somos todos españoles, somos inmigrantes de varias generaciones. Mis abuelos son todos españoles, se fueron a Venezuela durante la Guerra Civil, mis papás nacieron en Venezuela y luego ahora todos nosotros nos hemos ido a lugares diferentes. Irme sola fue aterrorizante de cierta forma. Cosas muy tontas, como por ejemplo, yo nunca había agarrado un autobús sola en mi vida, un metro. No siento que extrañe mucho Venezuela, en el sentido en el que me fui hace demasiado tiempo, o sea, me fui en el 2005, hace 17 años, y la última vez que fui a Venezuela fue en el 2011. Entonces, llevo ya 11 años sin poner un pie en Venezuela. Y incluso en el 2011 sentía que ya el país al que fui no era el país del que yo me fui. O sea, que Venezuela ya había cambiado tanto entre 2005 y 2011 que yo ya no me sentía en mi casa. Entonces creo que durante muchos años estuve acostumbrándome a la idea de que mi país murió, de cierta forma, o al menos el país del que yo me fui murió, ese país ya no existe. Y entonces por eso ya no me hace tanta falta, porque no puedo regresar, o sea, no puedo regresar a la Venezuela de la que yo me fui. Y digo eso, pero hay veces en las que iba a restaurantes venezolanos en París, porque en Suiza no, en Zúrich no hay, pero en París sí. Y comía algo o me tomaba algo que de repente no había comido en años, en 5 o 10 años, y me echaba a llorar. Porque, claro, como eso te jala de cierta forma por dentro, de formas que uno no se espera, ¿no? O sea, te saca sentimientos de repente, un sabor, un olor, o ver ciertas cosas. De repente una canción que sonaba en el restaurante porque ponen pura música venezolana. Y me estoy poniendo emocional porque simplemente de pensar en que me comí una empanada y eso me sacaba estas emociones. Entonces sí, claro, todavía hay algo ahí, pero al día a día no siento que me haga falta.
y no siento que necesito hacer algo para conseguir Venezuela. O sea, yo la llevo dentro. Entonces hay momentos así en los que, wow, yo soy française, no. Pero también me pongo a llorar comiendo algo, soy venezolana. O sea, soy todo y no soy nada. Porque, claro, crecí en Venezuela, pero luego pasé toda mi vida adulta en Francia. Llegué a Francia con 18 años. Entonces, todas las experiencias importantes, digamos, o todo lo que cuenta, lo viví en Francia. Entonces, soy las dos cosas. Pero igual con franceses me siento un poco exótica. O sea, me siento como que no pego a veces. Y con latinos también, me siento como muy europea a veces, como que hay cosas que no cuadran. Y mi abuela decía, mi abuela que se fue de España a Venezuela, o sea, hizo lo contrario, que ella no era ni uno ni otro, sino que ella era una ciudadana del mundo. Y yo me siento un poquito así también. La transición a Suiza no fue tan difícil. Creo que el primer choque cultural fue con Francia, por supuesto, y ya al llevar 16 años en Francia, venir a Suiza no es tan diferente, aunque sí le tenía un poquito de miedo, porque los suizos, o en Suiza hay una reputación de todo es muy ordenado, todo es perfecto, las reglas se siguen de cierta forma, y bueno, en Venezuela eso no es así. Pero en Francia tampoco tanto, o sea, es mucho más organizado, digamos, que otros países europeos, pero todavía se puede uno manejar de otra forma. En Suiza no, y yo tenía miedo de que eso fuera así como una opresión para mí. Sentir que todo tenía que ser una regla, que todo tenía que ser de la forma que es. Yo no crecí de esa forma. Y en realidad no lo siento. De repente también es porque en Zúrich hay muchos extranjeros, o porque es una ciudad más abierta, no lo sé, pero tenía ese miedo y al final creo que no era un miedo fundado. Sí, creo que es difícil acercarse a suizos, de hecho no conozco casi ninguno. Después de año y medio aquí conozco sobre todo extranjeros, conozco muchos españoles o gente que viene de cualquier país, suizos no tanto. Pero no sé si es porque los suizos son más difíciles o si es simplemente porque es más difícil hacerse amigos adultos. Y yo me imagino que si hubiera estudiado en Suiza, hubiera conocido gente suiza, hubiera tenido amigos suizos. Pero llegar ahora con 35 años, siento que siempre me estoy manejando en burbujas de extranjeros. Y es difícil, creo, acceder a otro tipo de personas. Bailar es súper importante para mí. Cuando llegué a Francia bailé, no sé, 3 o 4 años. Y luego empecé a trabajar y como que la gente con la que bailaba nos perdimos de vista y dejé de bailar durante más de 10 años. Y al llegar aquí y sentir que aquí como que había esa escena de baile sorprendentemente, porque no me esperaba conseguir eso en Zúrich, al descubrir eso aquí me di cuenta de cuánto me hacía falta. Y de verdad que es algo para mí súper importante. Antes de eso, en Latinoamérica se baila cualquier cosa. O sea, yo bailaba un poquitito de lo que yo llamo salsa de calle, porque en Europa la salsa que se conoce son salsas de espectáculo. La salsa puertorriqueña, la salsa cubana, New York Style, todo eso. En cambio, en Latinoamérica no se baila nada de eso. En Latinoamérica se baila con el corazón, diría yo. Se baila muy diferente. Entonces, el baile culturalmente es algo súper importante. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio, pequeña, o sea, debía tener 7, 8 años, en primaria, me recuerdo que varias veces al año se hacían como unas mini fiestas para los niños en la clase y quitaban todas las sillas, quitaban las mesas y ponían música y nos poníamos a bailar merengue con 7 años. Entonces eso lo llevamos todos como por dentro, el baile. Entonces para mí es súper importante. Y la salsa, no sé si me acerca a mi cultura por sí, porque la gente baila más merengue en Venezuela, pero sí es algo que me acerca a la cultura latina de forma general. ¿Qué consejos daría llegando a Suiza? Yo creo que en Suiza suceden muchas cosas a través de actividades. O sea, los círculos sociales me parece que se hacen a través de actividades. Yo conseguí eso con la salsa,
Pero también hay un montón de actividades, cualquier cosa. O sea, uno puede ir a esquiar, a ir a hacer senderismo en la montaña, a bailar, a cualquier cosa. Y me parece que es mucho más fácil conocer gente, hacerse amigos a través de actividades.